Mañana a las 5 de la tarde la Gran Vía y afortunadamente sin lluvia va a respetar ese gran desfile irlandés donde va a estar también presente la Casa de Asturias de Guadarrama. Nos vamos hasta allí con la banda La Tarabica que está ensayando con sus tambores y gaitas. Laura. Así es, Emilio, creo que lo estáis escuchando. Estamos en pleno ensayo de percusión de esta banda guadarrameña que además mañana va a tener el honor de abrir el desfile de San Patricio de Madrid. Han estado participando los 3 años que se ha organizado, pero se han ganado este honor porque participan en la Champions League de los gaiteros en Galicia con bandas del norte. Y tienen una particularidad porque son de las pocas bandas en Madrid que realizan el floreo. Inés, ¿en qué consiste esto que estáis haciendo? Pues mira, los floreos consisten en movimientos con las mazas mientras vas tocando el timbal, de manera que queda como una coreografía al ritmo de la música de la canción que estemos tocando en este momento. Y ahora lo estamos viendo. No, ahora estamos viendo el solo de percusión, pero lo vemos en un minuto. A ver, chicas, enseñadme el floreo. Empezamos a... Este es el floreo de los bastones, pero por supuesto, aunque estemos escuchando a las percusionistas de los 22 integrantes del grupo, también tenemos aquí a los gaiteros. Diego, ¿cómo se os ocurrió formar esta banda en Guadarrama de gaitas? Pues mira, era una idea que nos rondaba por la cabeza José Luis, el director de percusión, a mí hace ya tiempo, llevamos ya 11 años, reclutamos un grupo de gente entusiasta del instrumento, los fuimos formando, seguimos en ello y aquí estamos. Pues no nos vamos a ir de aquí sin escucharos a todos, así que si nos podéis tocar algo... Sin problema. Sí, la verdad es que es maravilloso, así que si tienen ustedes tiempo, ya saben, desde las 5 de la tarde va a estar ahí en la Gran Vía, es un buen plan al que pueden acudir y todo, pues, con toda la familia.